¿Cómo están, amigos? Un gusto de poder saludarles y decirles bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos dando inicio a un capítulo, pero también estamos en las temáticas introductorias con lo que respecta a la temática general de esta temporada, cómo interpretar las Escrituras. Hoy vamos a hablar que la Biblia se constituye en nuestra autoridad para no solamente entender, para arrojar luz especialmente a la iglesia, al pueblo de Dios, para tener la plena convicción que lo que hacemos, que nuestras prácticas están basadas en un escrito, está en la palabra de Dios, y vamos a ver algunos elementos que a través de la historia han estado ocurriendo, se han ido adoptando ciertos elementos que se transforman en autoridad cuando Dios nunca ha dejado algo autoritario más arriba o por sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito a que permanezcas en compañía de Lecciones y bienvenidos al capítulo de hoy. Esta semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Y recuerde que usted puede estar en contacto con Lecciones de la Biblia a través de nuestras plataformas digitales, cada una de ellas, redes sociales. Usted va a encontrar un apartado para entrar en contacto a través de los comentarios. De dónde nos sintoniza, de qué parte del mundo nos ve. Por supuesto, nos interesa saber. Y un cordial saludo a nuestros amigos que nos ven a través de la señal Nuevo Tiempo, especialmente aquí en Sudamérica, a través del canal que se transmite a través de señales televisivas, ¿no? En esta ocasión queremos saludar, presentar a nuestros amigos, Pastor Oscar Lefiguala. Gracias, Pastor, por acompañarnos en este capítulo especial. Gracias. Estamos ya en esta cuarta lección y ha sido todo muy hermoso, muy entretenido de compartir, no solo entre nosotros, sino también con nuestros amigos esta enseñanza. Y Pastor, la Biblia es tan maravillosa y vamos a estar estudiando en este trimestre, en las casi 9 lecciones que nos van a quedar por delante después, cosas muy lindas de la Biblia, pero si no ponemos un fundamento del posicionamiento que debiera tener, no solamente en la comunidad religiosa cristiana, sino también en la vida personal de cada individuo, no sacamos nada a conseguir avanzando los estudios de esta temporada, si no decimos que la Biblia efectivamente es la autoridad máxima y suprema por el cual nosotros podemos regir nuestra vida, nuestro actuar religioso, nuestros hábitos, etcétera, ¿no? Sí, para nosotros la Biblia es la autoridad máxima. No es la iglesia, no es el pastor, es la palabra de Dios. Y ahí nosotros estamos enmarcados para ver cuestiones de moral, familia, educación, salud, la palabra de Dios en nuestra guía. Así es. Y es por eso que al momento de abrirla vamos a orar a nuestro Dios. Pero queremos orar por usted también, por aquellas peticiones, aquellas situaciones que nos hacen llegar día a día a lecciones de la Biblia y a Nuevo Tiempo en general. Así que al momento de iniciar este capítulo queremos invitarte a poder orar a nuestro Dios. Querido buen Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de comprenderla y de descubrir aquellas herramientas que nos permiten no solamente leerla, sino aplicarla a nuestra vida diaria. Pero queremos darle el lugar que merece y corresponde, el lugar que tú le has dado
a la Biblia, el primero y por sobre todas las cosas que sea nuestra autoridad suprema. Bendícenos en esta hora, bendice a nuestros amigos que nos sintonizan, a sus familias, para que también, Señor, al abrir tu palabra, las bendiciones recaigan sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Sin duda alguna, pastor, que tal vez cuando vamos al primer siglo, la iglesia tenía en muy alta estima, y lo hemos comentado, los escritos del Antiguo Testamento y aquellos que se estaban formando, que se estaban creando en el segundo siglo, ¿no? O en el primer siglo, y la apreciación que tenía la iglesia en el segundo siglo de todo lo que se había hecho en los primeros 100 años. ¿Cuál es el riesgo cuando vamos tomando elementos externos, tradicionales, culturales, propios del ser humano, también basados en pensamiento humano o en experiencia humana? Así en general, vamos a ir viendo en este capítulo uno por uno, pero en general, ¿cuál es el riesgo cuando nosotros tomamos algo ajeno, algo de la vida cotidiana y lo vamos introduciendo en la palabra de Dios? El riesgo que se corre es que podamos mezclar lo profano con lo sagrado. Se pueda producir allí un sincretismo, lo que el Señor no quiere, porque el Señor ya entregó su palabra, los profetas la recibieron, la escribieron, y ahora llegó a nosotros como la palabra de Dios. No podemos ponerle, agregarle o quitarle, porque el libro de Apocalipsis dice que puede haber una maldición sobre quien agregue o quite. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene consejo para todo ámbito de la vida. No necesitamos. Ahora, sí puede haber comentarios, puede haber algo que nos pueda ayudar a entender o comprender la Escritura. No está mal. Podemos tenerlo y de hecho nosotros lo utilizamos. Pero poner aquellos comentarios por sobre la Escritura, eso es lo que el Señor no quiere, porque esto es lo inspirado. Uh-huh. Ahora, una tradición, vamos a partir con este elemento, ¿no? Una tradición en sí misma, ¿es negativa? La palabra tradición en griego se dice paradosis. Y es una palabra compuesta. Uh-huh. Para es una preposición que quiere decir junto a, y dosis es un don, un regalo, una dádiva, un legado. Es decir, una enseñanza extra a la Biblia es una paradosis. Y no está malo, porque nos ayuda a entender la Biblia. De hecho, las culturas, todas las culturas, los países tienen sus propias tradiciones. Cuando se celebra el Día del País, de la Liberación, etcétera, existen ciertas tradiciones, ¿no?, que pueden venir de un traspaso generacional y que permite una tradición, que una creencia, que un hábito, que algo vaya traspasando las edades. O sea, en ese aspecto, parte de la cultura, de la trascendencia a través del tiempo, depende de que se vayan conservando ciertas tradiciones. Pero por otro lado, tenemos tradiciones que están enraizadas en cosas que son completamente ajenas a nuestro concepto de la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, un abrazo en Año Nuevo, o hacer ritos y cosas en ciertas épocas del año que vienen de otras culturas paganas, la celebración de cambio de año, y un montón de cosas que podríamos mencionar, y que muchas veces las vivimos y no nos damos cuenta del trasfondo que estas revisten. Claro. Por ejemplo, aquí en Chile nosotros tenemos sincretismo de tradición con la palabra de Dios. En el norte de Chile, uh-huh, las Diabladas del norte de Chile, allí tenemos un sincretismo, allí se mezcló lo profano con lo sagrado. Y que también es parte de la cultura del país de Bolivia, en Perú, ¿no? Es algo en común. Claro. De la parte altiplánica. Claro, allí prevaleció la tradición cultural por sobre la palabra de Dios. Pero se hace ver que es una fiesta religiosa. Claro, ese es el punto, que
se hace ver como que eso es tan importante para la fe, pero eso no es importante para la fe. Lo importante para la fe es la enseñanza que la palabra de Dios nos entrega, pero nosotros no podemos poner una tradición o un aspecto cultural por sobre la Biblia, porque allí, por ejemplo, en los símbolos de la diablada, los símbolos que tiene la diablada son símbolos que en la Biblia son contrarias al Evangelio. Y eso no nos ayuda, no nos sirve. Ahora, cuando nosotros, esos son elementos, respuestas culturales, sincretismo, como usted menciona, pero cuando vamos a lo macro, nos vamos a encontrar que existe lo mismo con, por ejemplo, me acuerdo de un país, México. México tiene un culto, una tradición muy pegada a lo que es la muerte, ¿no? Sus simbologías, etcétera. Y podemos ir por diferentes culturas, es decir, hay un paraguas, hay un techo que cubre todas estas manifestaciones culturales en donde la iglesia en algún momento, la iglesia cristiana, adopta estas tradiciones, las norma e incluso las promueve yendo en contra de la Biblia. Alguien podría decir, pero si la Biblia lo dice, ¿por qué se está yendo en contra? Y ahí es donde viene, y tal vez la pregunta es, ¿qué peso se le ha dado a esta tradición macro que tiene y alberga estas manifestaciones culturales que vienen a mezclar la verdad bíblica? La palabra de Dios es única, es el único libro inspirado. En estos casos, por ejemplo, en el ejemplo que tú has puesto acá de México, son símbolos netamente contrarios a la Biblia. Pero pueden haber también tradiciones que no son malas, pero también pueden llegar a estar por sobre la Escritura. Y quiero recurrir como ejemplo al Evangelio de Marcos. En el capítulo 7, allí hubo un problema. Dice en el capítulo 7, verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan las manos muchas veces. Y el verso 4 dice, y cuando vuelven de la plaza, han salido a la calle, a la ciudad, en fin, si no se lavan, no comen. Y observan muchas tradiciones como el lavado de manos, jarros y bandejas. No es una mala tradición, más todavía que aquí en Chile. Claro. Estamos teniendo problemas con en todo el mundo hay con coronavirus. Con las epidemias, así es. Sin embargo, esto sería una buena observación, una buena tradición. Pero en ese momento, esta tradición de lavarse las manos era superior a los mandamientos de Dios. Eran un obstáculo para la correcta religión. Para ellos era más importante eso que recurrir a los mandamientos de Dios. Y veamos un ejemplo en este mismo capítulo. Por ejemplo, allí en el verso 9, dice, les dijo Jesús, bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora le explica en qué. Verso 11, porque vosotros decís, basta que un hombre diga a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te pudiera ayudar es corbán. Corbán quiere decir ofrenda para Dios. Es una palabra aramea. Y el mandamiento de Dios era, honra a tu padre y a tu madre. Pero un hijo, si no se quería hacer cargo de su padre o de su madre, podía decirle a sus padres, mire, padres, yo en este momento todo lo que tengo lo he dedicado al Señor, así que no los puedo ayudar en nada. Eso quería decir que si los papás, al llegar a su ancianidad, ellos estaban necesitados, Él no los iba a ayudar. Pero el mandamiento decía que tenía que honrar a sus padres, y hasta que murieran debía ayudarlos. Pero Él cuando dedicaba, hacía un pacto ante los sacerdotes y decía, todo lo que yo tengo es corbán, entonces Él podía
deshonrar a sus padres. Y ahí es donde Cristo le dice, mire, ustedes pusieron la tradición por sobre los mandamientos de Dios. Así que pueden haber cosas buenas que se pueden convertir en malas, si son tradiciones y se ponen por sobre la palabra de Dios, porque ofrendar las cosas, los bienes a Dios. No necesariamente algo malo. No Al necesariamente. contrario. Ujú. Ahora, pastor, siguiendo esa misma tónica, porque de alguna forma hemos pensado que la tradición en sí es mala intrínsecamente. Entonces la tradición tiene también un aspecto positivo. Pero cuando va en contra de los principios de la Biblia, contra la Biblia digo, contra los principios de interpretación, entonces cualquier tradición se transforma en algo negativo. Habrá, y clara y directamente, ejemplos actualmente en donde nosotros podamos decir, esta iglesia cristiana se basa en tradición y esta otra se basa en la palabra de Dios. ¿Se puede hacer ese contraste para aclarar a nuestros amigos Sí. y ver esos ejemplos? Quiero poner un ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prima lo que el Papa dice. Cuando el Papa habla, para ello es ley y está por sobre la Escritura. Si uno intenta decirle, pero lo que dijo el Papa está en contra de la palabra de Dios, pero ellos dicen, sí, pero lo dijo el Papa. Ujú. Es como la autoridad máxima. No, la autoridad máxima para nosotros es y seguirá siendo la palabra de Dios. Y ni siquiera Jesús hizo eso, ¿no? Claro, Porque Él estuvo en armonía con la palabra de Dios y cuando se pretendía hacer creer que Él estaba en contra, Jesús dijo, no he venido a abolir, he venido a cumplir la palabra de Dios. en el caso de nuestros hermanos evangélicos, ellos hacen muy bien en creer a la palabra de Dios, en alabar al Señor, en ser muy estrictos en algunas cosas de la vida. Ujú, Los felicito por eso. ujú. Pero en algunos casos, cuando a ellos llega la verdad, ellos dicen, mire, en realidad yo no puedo aceptar eso todavía hasta que le consulte a mi pastor. Y su pastor, si hay conveniencias económicas, podría decirle, no, usted no acepta eso. Y esa persona va a aceptar la palabra del pastor, porque es su pastor. Y eso está malo. Eso no puede ser que la palabra de un ser humano, de un pastor, esté por sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la única autoridad. Y el fundamento Y el para fundamento. aquellas iglesias, aquel pueblo de Dios que desea hacer su voluntad. Y me imagino, querido amigo, que usted también en su corazón es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Por lo tanto, necesitamos ir viendo aquellos elementos que han sido puestos por sobre la palabra de Dios y nosotros decir, no, esto no corresponde, la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Queridos, vamos a hacer un alto, nosotros vamos a seguir aquí conversando un poquito y al regreso continuamos en Lecciones de la Biblia. Recordando a cada uno de ustedes que puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia, especialmente si usted aún no lo ha hecho, para que pueda llamar, pedir materiales maravillosos que de forma gratuita Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la próxima pausa, al volver de aquel corte, usted va a ver allí la promoción y el número de teléfono y el correo electrónico al cual usted puede pedir de acuerdo al país donde se encuentra. Hermosos materiales de familia, de profecías, de verdades bíblicas que Escuela Bíblica ha preparado para nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Estábamos hablando acerca de la tradición, de la cultura, de aquellas cosas que al correr el tiempo se van no solo tergiversando, sino van ocupando un lugar trascendental en el estilo de vida de una iglesia. Ahora, otros han basado la autoridad de acuerdo a la experiencia.
Y la experiencia no se refiere a aquello que le piden a alguien que va a buscar trabajo, sino tiene que ver con aquello que yo estoy viviendo y sintiendo. ¿Cuál es el problema entonces si la Biblia, la religión, es para sentir a Dios, es para sentir su presencia? Hay salmos, hay promesas que hablan de que Él está, aunque no lo vemos, Él está actuando en nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema con esa experiencia? La experiencia no es mala, es buena, Y necesaria. necesaria en la vida, sobre todo en el aspecto religioso. Y tenemos, al comenzar la Biblia, dos casos, dos experiencias distintas, Caín y Abel. Abel tuvo una experiencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dijo tal cosa, Abel la practicó. Y para él era normal hacer un sacrificio de un corderito, porque eso fue lo que el Señor ordenó. Pero Caín tuvo una experiencia distinta. Y él dijo, bueno, yo cultivo la tierra y quiero tener otra experiencia. Bueno, yo pienso que ofrendar frutos al Señor también no es malo, porque los frutos son buenos y yo puedo ofrendar lo que es de mi trabajo. Y eso es lo que yo estimo y pienso y creo que es correcto. Pero vemos los resultados. La experiencia de Caín no fue buena. Resultado fue que se convirtió en asesino. Mató a Abel. La experiencia de Abel fue correcta, fue buena, estuvo en comunión con... Estuvo su experiencia acorde a la voluntad de Dios. Así que la experiencia es buena, pero la experiencia no es la autoridad máxima para decir, esto es lo que se debe hacer. No, mi experiencia debe estar supeditada a las normas de la voluntad divina. Hay personas, y estoy pensando en mi esposa, aunque me cueste caro, después el reto, que al momento de cocinar lo hace muy bien y muy rico. Y mi esposa cocina así, ¿no? Ella va poniendo, va probando, va poniendo, ¿no? Y especialmente en repostería, que es un arte, una ciencia, tiene que ser todo medido y pesado. Las cantidades exactas para que el resultado sea lo que es la repostería, ¿no? Claro. Un gusto al paladar. Si nosotros cocinamos esto que es doctrina, la razón, el entender y la experiencia, la vivencia del cristiano, y lo cocinamos así a lo que venga, de acuerdo a lo que yo experimento. Un día experimenté algo extraordinario y es como que ese ingrediente está opacando o minimizando al otro ingrediente que es la doctrina. Yo creo que la experiencia del cristiano es como la repostería, que tiene que tener la medida exacta dada por Dios, porque la experiencia del cristiano tiene que tener elementos de credos, de creencias, un fundamento bíblico. Pero no podemos ser meramente estudiosos de las Escrituras si no viene acompañado de una experiencia, ese equilibrio, cómo saber. Y tal como la pregunta anterior cuando hacíamos la tradición, ¿algún ejemplo, pastor, de hoy en día, en el mundo cristiano, cuando nos vamos a un extremo y abusamos y nuestra autoridad la transformamos en la experiencia y no en la palabra de Dios? Sí. Hay ciertas iglesias en donde para ellos la sensación es más importante que la palabra de Dios. Y cuando ellos van a sus cultos, tienen un éxtasis y sus sentimientos suben al 1000%, a tal punto que pierden la razón. Y eso no es bueno. La vivencia con Dios, tiene que haber sentimiento, tiene que haber razón, pero también tiene que haber fe, pero también tiene que haber normas de vida que la palabra de Dios nos entrega. Pero cuando nosotros solo desarrollamos un aspecto, si yo digo, no, yo vivo mi vida de acuerdo a la fe,
y no me preocupa la Biblia porque yo tengo mucha fe en Dios, así que dejo la Biblia de lado. Eso no es correcto. Debe armonizar la fe con la palabra, la fe con la razón con los sentimientos, porque Dios nos dio razón, sentimiento, fe, ¿no es cierto? Y esas cosas nosotros tenemos que utilizarlas, pero en torno y supeditado a las normas de la palabra de Dios. Así que si alguien va a una iglesia y dice, yo estuve cantando y sentí el Espíritu de Dios, y si yo le pregunto, ¿y qué dijo el mensaje? No me importa el mensaje, pero yo me sentí tan bien sintiendo espiritualmente allí la comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando de pronto se nos acerca un hermano, una hermana después del culto y dice, pastor, muy bueno el sermón, pero yo le hubiese agregado esto, o usted no mencionó esto otro? Y uno la verdad que dice, gracias hermano, gracias por su sugerencia, lo vamos a considerar. Pero queda la sensación, este hermano no sintió nada. O sea, vino a hacer un análisis exhaustivo, frío, o la escuela sabática, o del sermón. Entonces, lo que usted está mencionando, ¿no? Nos vamos a un extremo, de un extremo a otro. Y el punto de equilibrio es clave. Pablo dice que nuestro culto debe ser un culto racional. El Salmo dice que debemos alabar al Señor con inteligencia. Entonces ahí está la experiencia de la alabanza. Pablo ahí, cuando culto racional, tiene que ver también con la entrega, como un sacrificio vivo, como una experiencia, pero que redunde en algo, en saber que lo que estoy haciendo o lo que estoy sintiendo tiene un fundamento bíblico. Otro ejemplo, las ofrendas. Si un día si las ofrendas están basadas en una experiencia, si me va bien, si estoy feliz, si estoy contento, voy a ofrendar abundantemente. Pero si estoy triste, estoy mal, estoy acongojado, estoy pasando por un problema, tal vez mi respuesta de adoración va a ser deficiente. Nosotros ofrendamos porque es un principio de gratitud y le agradecemos al Señor en las bendiciones, pero también cuando no nos va tan bien. Y aún tenemos que ser más fieles cuando estamos en dificultades. Sí, qué importante lo que acaba de decir Joel, en donde la ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda, aunque se utiliza para gastos locales, mantención de la iglesia, pero es un acto de adoración. Uh-huh. Así que cuando estamos en la iglesia debiéramos decir, hermano, vamos a adorar en este momento con nuestros diezmos y ofrenda. Es un acto de adoración. A eso fuimos a la iglesia. Lo que el Señor nos dio, sacamos de eso para agradecer a Dios. Y ese acto de agradecimiento es un acto de adoración. Eso tenemos que internalizarlo nosotros. ¿Sabe, pastor? Hace un par de meses atrás se contacta una familia muy temerosa de Dios, muy respetuosa de Dios. Y por alguna transacción seguramente comercial, tenían un diezmo, una ofrenda muy alta y les incomodaba a ellos andar con esa suma de dinero para entregarla al Señor. Y resulta que me preguntan, pastor, y las transferencias, dicho de paso, para que nuestros amigos sepan, ¿no? En la iglesia adventista los pastores no viven de las ofrendas de la iglesia, de los hermanos directamente. Claro. Hay todo un sistema que incluso en algunos capítulos, hablando de mayordomía cristiana, lo estuvimos analizando. Es de acuerdo al plan divino. Entonces, al haber toda una estructura, un sistema, tesoreros de iglesia, equipos de tesorería, este hermano, líder de su familia, me dice, pastor, ¿cómo se debe hacer si uno quiere hacer una transferencia? Y yo recuerdo que le dije, mira hermano, las transferencias son muy cómodas, son muy prácticas, incluso tú la puedes automatizar y con un clic inmediatamente de forma sistemática puedes dar el diezmo, pero la iglesia no es pagar una cuota, no es pagar una cuenta. Si tú lo quieres hacer por esta vez, no hay problema, pero cuando estés con el computador o con el dispositivo móvil, reúne a tu familia. Explícale a tus hijos, él tiene hijos pequeños, explícale a tus hijos que lo que van a hacer ahora, independiente de la forma o el medio, es un acto de adoración, porque no es simplemente cuando yo pongo
mi fidelidad o mi gratitud al Señor en el alfolí, en el día del culto, el día sábado, sino que viene de mucho antes, de un proceso consciente, racional, de decir, gracias Dios por quien tú eres, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás, por todo esto y más. Entonces te vamos a adorar de muchas formas, incluyendo una de las formas, ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Es un proceso que tiene parte racional, pero que también tiene una experiencia. Claro. Ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 2, el verso 4, dice, «Oh, menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento». En la vida, la providencia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el cuidado de Dios, todo eso aporta en nuestra experiencia cristiana y debe ser una vivencia, y eso que aporta el Señor para nosotros nos debe guiar al arrepentimiento, es decir, cada día una experiencia distinta en todos estos aspectos de la vida, de la comunión con nuestro Dios. Cuando nosotros vamos, y estuvimos un poquito hablando de los extremos, ¿no? Pero cuando el racionalismo que se gestó después de la Revolución Francesa, ¿no? Una ola de un tsunami, el secularismo, en todas las sociedades del mundo, en donde la búsqueda de la verdad es siempre y cuando lo que se está analizando sea comprobable, ¿no? Es como, yo me imagino, cuando hay alguna pandemia o epidemia, por muy pequeña que yo me imagino a los científicos buscando la solución para ese problema, buscando la verdad, entre comillas, Claro. para ese conflicto, para esa situación que puede ser un nuevo virus que ha mutado. Entonces, y ellos necesitan tener algo concreto. Muchas veces, cuando se busca la verdad en la sociedad, en el pensamiento humano, con el pensamiento racional, esa verdad tiene que sí o sí ser comprobada bajo el filtro de la razón. Y ahí resulta que nos estamos apartando de aquellos principios de interpretación Claro. que la Biblia, que uno de los principales es tener la fe. Ahora, por ejemplo, hoy en día se valora mucho en el ámbito científico, ¿no es cierto?, el método científico. El método científico, ¿no es cierto?, que tiene sus pasos y la comprobación es muy importante para el método científico. Y finalmente, lo que resulta medible, eso es creíble. Pero dentro del ámbito espiritual, el método científico queda corto. No nos sirve, nos puede servir en algunas cosas por allí, porque el método científico no puede medir la fe. El método científico no puede medir el amor. Y la fe y el amor son fundamentos dentro del Evangelio. ¿No es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. El elemento sobrenatural, los milagros. Ahí está la fe. Inclusive en la justicia y la misericordia de Dios. ¿Cómo le aplicaríamos nosotros el método científico? Y mediante la justicia y la misericordia nosotros somos salvos bajo ese proceso. Así que la razón humana será muy linda, muy hermosa, pero tiene sus limitantes. El ser humano es limitado, tiene una mente finita. Frente al caso de Dios, a la mente de Dios, que es una mente infinita. Entonces, la razón humana debe someterse a la razón o la voluntad divina. La razón humana no puede ser nuestra última norma. Y quiero citar un texto. Manténgalo, díganos el texto, lo buscamos, nos vamos a un alto. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Entonces nosotros vamos a hacer un alto, aquí lo vamos a buscar. Le invitamos también que vaya a buscar su Biblia o un papel, un lápiz, anotar, porque vamos a comprobar
cuán importante es la razón en el ser humano, pero usada de acuerdo a la voluntad divina. Ya regresamos. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. ¿Pero qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. ¿Se dio cuenta usted de que cuán fácil es poder acceder y tener los materiales de escuela bíblica? Por lo tanto, es tiempo ya. Tome su teléfono, su computadora, envíenos un correo electrónico, algún mensaje, un WhatsApp o una llamada telefónica que les será completamente gratis el lindo material, especialmente para nuestros amigos que se incorporan, aquellos que están conociendo Nuevo Tiempo, aquellos que están tal vez escuchando por primera vez que puedo tener esos lindos materiales de Daniel, de Apocalipsis, de familia, etcétera. Así que ya sabe, tome su teléfono, su computadora y entre en contacto con Nuevo Tiempo. Proverbios 1:7. Cuán importante es la razón humana, la inteligencia, la sabiduría, pero que esté de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a la voluntad divina. Si Proverbios 1:7 dice, en nuestra Biblia, ¿no? Uh-huh. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero quiero quedarme con la primera parte, porque estábamos hablando de la razón humana. Aquí nos dice, bueno, revisando el texto hebreo, en el texto hebreo dice, el principio del conocimiento es el temor a Jehová. Porque la palabra sabiduría se dice jochma, jochma. Pero para decir conocimiento, bueno, hay varias palabras para decir conocimiento, pero una de ellas es da'at, da'at. Y aquí dice que el principio del da'at es el temor a Jehová. En otras palabras, en Proverbios 1:7 tenemos el origen verdadero o correcto de la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Uh-huh. Es decir, el verdadero conocimiento, el verdadero estudio del conocimiento, de la epistemología, es el temor a Jehová. Dios, buscándolo a Él, nos alimenta nuestra razón, nos ilumina nuestra razón, nos hace conducir en nuestra razón por el camino correcto. Y que esa razón, esa inteligencia puede ser usada en muchos ámbitos de la vida. No está hablando solamente de la teología, la religión, sino ser sabio, ser inteligente en otras cosas, ¿no? Me estaba acordando de ese famoso texto, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da. Pero siempre y cuando esté de acuerdo a este principio tremendo que es el temor a Jehová. Yo tengo aquí un texto en Éxodo 36, el contexto es que Dios ya da todas las instrucciones para la elaboración del santuario en el desierto. Yeah. Y ahora hay que elegir a las personas. Dice así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre de talento a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Es decir, la razón, la inteligencia, la sabiduría que Dios le da al hombre es para ponerla al servicio, en este caso, para hacer lo que Dios había mandado. Así es. Fíjate que hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento, en donde está la parábola de las 10 vírgenes. Y hay de las 10 vírgenes 5 que son insensatas
y 5 que son sabias o prudentes. Y allí cuando yo revisé el texto en griego, yo esperaba encontrar la vírgenes sabias con la palabra Sofía, pero no aparece. Sabiduría. No aparece, sino que aparece el frenos, el frenos, la sabiduría práctica, que... y la sofía, en griego, sabiduría, es más considerada como pensamiento filosófico, tal vez. Claro, un pensamiento filosófico, a diferencia del frenomai, que es la mezcla de la inteligencia más la práctica. Es decir, aquellas vírgenes, ¿por qué fueron prudentes o sabias? Porque ellas habían practicado lo que habían conocido. El conocimiento lo hicieron práctico. Es decir, no nos sirve solo el conocimiento, no somos salvos por el conocimiento. Somos salvos por la fe. Y la fe implica una vivencia. Es decir, lo que yo conocí, lo pongo en práctica y entonces allí yo tengo una fe viva. Entonces, a mayor conocimiento bíblico hay mayor privilegio, mayores bendiciones, pero a la vez hay mayor responsabilidad para practicar lo que es conocido. Correcto. A pesar de que el conocimiento no nos otorga la salvación, sí nos ayuda en la salvación. Porque el Señor Jesús también nos habla que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. En un momento la Escritura también nos dice que este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es importante, pero no somos salvos por el conocimiento. Había una secta filosófica en tiempo de Cristo, en tiempo de Pablo, que eran los epicúreos, los gnósticos, y ellos se basaban en el conocimiento. Para ellos era muy importante el conocimiento. Para ellos el conocimiento los acercaba más a las divinidades. Entre más conocimiento estaban más cerca de las divinidades. Pero para nosotros el conocimiento nos hace conocer más a Dios. Pero la fe sí nos aproxima más a Dios, la vivencia, la comunión con Dios. Así es. Ahora, pastor, pasando a otro tópico que puede transformarse en la norma para interpretar la Biblia o, lisa y llanamente, para omitir la Biblia como autoridad. Tenemos la cultura, pero existe un elemento antes de hablar de la cultura que es la contextualización, que es necesaria, que es hasta bíblica, porque Pablo contextualizaba el mensaje de acuerdo a su audiencia. Jesús es el acto de contextualizar también la encarnación de Jesús, que también reviste sus riesgos. No podemos contextualizar agregando elementos culturales que distorsionen el mensaje divino. Yo lo comparo, por ejemplo, es diferente tener este vaso con agua y qué pasaría, por ejemplo, si tenemos unos vasos de cartón. El agua es la misma, no cambia su sabor, no cambia su elemento químico, sigue siendo H2O, pero la forma está adecuada al contexto. Una mesa de vidrio, un programa televisivo, entonces el contexto amerita que el contenido esté en un recipiente, en un formato que esté ad hoc y de acuerdo al contexto. Lo mismo pasa con el mensaje, pero hay un problema que no es contextualización, sino es culturización. Cuando, por ejemplo, en mi cultura está de moda cierto estilo musical, y por lo tanto, para adorar a Dios, en mi iglesia vamos a traer esa moda cultural y va a barrer con los principios de música sacra, cómo se adora a Dios. Y entonces yo digo, es que estoy adorando a Dios, pero introduje la cultura, en este caso al culto, en este caso puede ser a un hábito de vida individual, colectivo, familiar, al grupo religioso. Es complicado el tema de la cultura cuando permitimos que norme aquello que la Biblia debe normar. Sí, y hay principios que hemos visto
pero seguiremos viendo más adelante en las futuras lecciones, Ujú, que es sola escritura y toda escritura. ujú. Eso quiere decir que cuando nos encontramos frente a un problema como este, nosotros debemos, para contextualizar, revisar qué dice la Biblia en sus diferentes momentos y lugares y rescatar los principios. Porque contextualizar dejando principios de lado, no podemos contextualizar. La contextualización debe ser hermenéuticamente correcta, es decir, interpretando los textos que encontramos para poderlos aplicar. Y entonces tendremos una sana contextualización. Si en la palabra de Dios nosotros encontramos que en algún momento el pueblo de Israel se juntó con naciones paganas y se fueron a fiesta, y sucedió un momento como ese. Ujú. Dice que se levantó el pueblo a celebrar, a bailar, con una multitud de unos vecinos, ¿no?, paganos, y estuvieron en fiesta y bailando y bebiendo, y el Señor tuvo que eliminar gran parte del pueblo, porque allí no supieron contextualizar. Unieron dos culturas pasando por encima de todos los principios, y el Señor tuvo que eliminar en un día, en una noche allí, una multitud de israelitas que transgredieron los principios. Así que no es fácil tomar cualquier música e introducirla en la iglesia, porque no podemos mezclar lo profano con lo sagrado. Porque algunos dicen, bueno, para mantener los jóvenes en la iglesia, tomemos la música rock Ujú. y pongámosle música cristiana, letra cristiana, pero conservamos la música rock para que a los jóvenes les sea más entretenido. Ahí estamos cometiendo un grave error. Tenemos ejemplos bien radicales. La cultura hoy en día es una cultura que reclama libertad, es una sociedad que reclama aceptación, inclusión, pero que en este deseo, y que es válido, deseos de igualdad, y la Biblia también los muestra así, en su debida interpretación. Pero cuando se tergiversa este movimiento social, cultural, y aparecen, por ejemplo, sin necesidad de tratar el tema, pero como ejemplo, iglesias en donde la homosexualidad es aceptada porque es aceptada a nivel cultural Y bajo la ley, en algunos aspectos. y amparado la ley cívica de los países, ¿no? Cuando la Biblia es clara, no como objeto de rechazo, porque el Señor ama al pecador, pero los actos pecaminosos son abominación para el Señor, todos nuestros pecados, no solamente la homosexualidad. Pero la pregunta va hasta eso, ¿no? Confundimos el amor, la gracia, la misericordia de Dios, pensamos que es una permisividad para que la cultura pueda entrar y sentarse cómodamente en nuestras iglesias. La Biblia nos habla que Dios es amor. Y el amor es bueno. El amor no es malo. El amor hace bien al prójimo. Pero el amor solo, sin la ley, es malo. Ujú. Claro, porque si alguien dice, bueno, yo amo a mi esposa, pero también amo a la vecina, y yo quiero tener amistad con la vecina y va a tener intimidad con ella, y entonces alguien le puede decir, pero lo que estás haciendo es malo. Sí, pero yo lo hago por amor, porque yo la amo. En esos casos, el mandamiento dice que eso es adulterio. Adulterio. Es decir, el amor, siendo un elemento bueno, puede ser malo cuando no es normado bajo principio. Se transforma en algo destructivo. Así también, en el caso de la homosexualidad, dos personas se pueden amar, no hay problema. Pero no puede haber una intimidad como matrimonio, porque esa intimidad fue dada para el hombre y la mujer,
cuando Dios creó al hombre. Se pueden amar, se pueden querer, no hay problema. Pero ¿Qué amor requiere ley. Claro, pero la ley establece un orden. Establece un orden. De lo contrario pasa a ser pecado. Y el pecado es un asunto real. No es místico. No es un asunto filosófico. No es que si tú piensas que es malo, no. El pecado es real. Y ahí se potencian dos cosas, ¿no? La experiencia humana junto con la cultura. Entonces, la experiencia dice, no, es que yo siento, es que no está en cuestión lo que usted sienta, lo que usted está experimentando. No estamos cuestionando el tema aquí del amor, como usted dice. Y el otro, el tema de la cultura que viene a potenciar, ¿no? Este movimiento social, cultural que en muchos países, Claro. unos antes, otros después, Sí. pero es parte de lo que Y en incluso esos la Biblia casos- menciona. Y en esos casos, ahí tenemos que llegar a decir lo que dijeron los discípulos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es nuestra norma, es decir, el principio divino, la voluntad de Dios. Pastor, y a eso vamos a apuntar en los últimos minutos que quedan junto con una invitación a nuestros amigos. No es la tradición, no es la razón, no es una experiencia aislada, no es la cultura. Para la Iglesia Adventista el Séptimo Día, y es lo que queremos compartir a través de lecciones de la Biblia con nuestros amigos, es la palabra de Dios, la fuente de autoridad, de regla y norma para nuestra vida, para nuestra felicidad y para que los propósitos de Dios puedan cumplirse en nuestra vida. Por lo tanto, creo que hay una invitación, un llamado especial para nuestro amigo en este capítulo. Sí. Tengo aquí abierto el libro de Proverbios. Y en el capítulo 3 y el verso 1 dice, Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. ¡Qué hermoso! Estimado amigo, estamos terminando aquí una lección más y queremos hablarte al corazón. Dios tiene algo bueno para ti. Lo que yo acabo de leer, el Señor quiere que tú vivas mucho. No solo que vivas mucho sobre esta tierra, sino que también vivas mucho en el reino de los cielos, en la vida eterna. Yo por eso te hago un llamado que tú aceptes la palabra de Dios como una norma para tu vida. El Señor con mucho amor te puede guiar, te puede conducir. Hay principios que son para nuestra felicidad, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia o donde estemos. Dios quiere que seamos felices. Así que por eso, amigo, yo quiero orar por ti. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. En esta hora estamos orando por nuestros amigos, para que estos principios de vida puedan también ellos tener la experiencia, experimentarlos, vivirlos, y que Dios pueda ser parte de su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por haber compartido en este capítulo, ¿no? Y nosotros nos encontramos en el siguiente, ¿les parece? Vamos a tener un Así invitado es. muy interesante y por supuesto a cada uno de nuestros amigos les deseamos muchas bendiciones, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y nos encontramos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.